Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM obviamente en la provincia de El Oro. Muy buenos días a las personas del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en cualquier parte del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @RTP. Aclaro que son las redes sociales porque como estamos en Semana Santa, alguien podría pensar que estamos en las redes de Pedro, que era pescador en el mar de Galilea. Bueno, llamarle mar al mar de Galilea es una de esas cosas que quienes hemos estado allí y decir, esto es un mar, ya está bien. Es como decirle río al Jordán. Vea, el Machángara es el Amazonas al lado del Jordán. Pero él le dicen río, está bien. Ahí no hay agua, en esa zona no hay agua. Irán, por ejemplo, no tiene agua, tiene que sacarla de pozos. Para sacarla de pozos necesita energía eléctrica. Ya mismo se va a la edad de piedra. Pero bueno, como decía el líder Tralala, antes de empezar el programa, en la fecha no mienten nunca, jamás. Ambos dos dicen que hoy es jueves 2 de abril, y como mañana es Viernes Santo, 3 de abril, ha de ser verdad. ¿Usted qué opina? Está con nosotros, Andrea, a los tiempos que vienen. ¿Está bien? Yo entiendo que como en la alta realeza, o sea, la familia real y luego duques, marqueses, condes, etcétera. Estamos en el proletariado industrial. No sea así, no sea así. Una broma. ¿Usted cree que yo creo en conde duque? Váyanse a la casa de... Sí, ya se me hacía raro, la verdad. No, pues si algún imbécil fue hasta a comprar un título y hasta cogió mal el título, pero bueno, ya qué vamos a hacer. A ver, antes de empezar con el tema de nuestra invitada, y yo, aunque considere este periódico, como ustedes ya han oído lo que yo opino de él, cuando escribe cosas que tiene razón, porque yo creo que solo un torpe, un cretino o un idiota se pone a pelear contra quien tiene razón porque le está haciendo un favor, porque obviamente el que tiene razón va a ganar. Y como yo a estos no le hago un favor ni el día del juicio final a la hora del té, le voy a dar la razón porque la tienen. El SRI, o sea, el Servicio de Rentas Internas, porque en el Ecuador, como nos creemos inteligentísimos, pero copiamos todo, copiamos IRS, Internal Revenue Service, y lo pusimos al revés. No pudimos tener un poco de imaginación y pedir y decir servicio de control tributario. No, servicio de rentas internas. Con lo cual, con ese nombre, el servicio de rentas internas no podría, de acuerdo a su nombre, pedir que quien vive en el exterior, en un país donde la tributación es menor a la que el Ecuador le pague, porque el exterior, como su nombre lo indica, imbéciles, es externo. Pero ustedes cobran, pese a ser el servicio de rentas internas. Ok, ahora vamos al tema. El titular es el SRI toca la mesa familiar. Es verdad. El SRI emitió una circular que aclara que alimentos. Por principio, los alimentos procesados o no deberían pagar IVA. Por principio, en mi opinión personal. Y otras cosas deberían pagar otro IVA. Yo creo en los IVAs diferenciados. O sea, los alimentos deben pagar 0 todos, las medicinas deben pagar 0 todas, los libros deben pagar 0 todos. Y los carros de alta gama deben pagar no el 15, el 30 de IVA. Ya. Bueno, pero aquí el SRI ha emitido una circular que aclara que alimentos como ciertos tipos de leches y panes, ciertos tipos. Yo quisiera saber el criterio, bueno, pedirle al SRI criterio, como pedirle al mar muerto que se convierte en agua dulce y potable, pues, ¿no? Lo cual es imposible. Ciertos tipos de leches y panes deben pagar IVA, generando alerta, preocupación y críticas. Olvídese de las críticas, es la alerta y la preocupación de los consumidores, porque uno puede criticar sin razón. Aquí es una alerta y una preocupación que tiene razón, que tiene sentido. No son, y una corrección, que nunca la pueden hacer bien aquí. No son posibles aumentos de precios, son los aumentos de precios.
porque si usted paga IVA por algo que no pagaba IVA, ya está pagando más. Pues. Me va a salir un purista, me va a decir, pero el aumento no es en el precio, sino en el impuesto. ¿Sabes qué, hermano? Agradece que es Semana Santa y que yo, aunque soy ateo, respeto al 90 y pico % de los habitantes del Ecuador que son creyentes y no te voy a decir lo que te podría haber dicho en otra semana, ¿no? Además, el SRI debería tener un poquito así de vergüenza. Y el ejemplo lo pongo, yo no busco ejemplos de terceros. Este que está aquí. Recibió la semana pasada como 8 circulares, a ver, ¿no? 8 circulares del SRI, en las cuales me indican que emiten la resolución por la cual reconocen la devolución del IVA. ¿Está bien sentada? Estoy bien sentada. La devolución del IVA, tengo 72, o sea que tercera edad, eso ya hace rato. Pues, ¿no? Ya. De los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2025. Pero para aumentar a qué le cobran, o para perseguirte inmisericordiamente y robarte, como se robaron la Clementina, pues eso fue un robo, y yo conozco bien el caso. Parte de la glosa. Este desgraciado de Bananera Noboa le ha vendido 20 millones de cajas a la Unión Europea y le ha cobrado $44 por caja. Y le ha vendido 20 millones de cajas al Japón y le ha cobrado $22 por caja. Glósele la diferencia. Los muy estúpidos nunca se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta. Ahí dirigía el SRI, el eterno prefecto de Manabí, el que hacía campaña diciendo yo soy el prefecto de Correa, Iván Orlando. Ya. Japón no compra la caja que compra Estados Unidos y Europa de 44 libras. No. Compra la caja de 22 libras. Mi querida Andrea, la presento, Andrea, la vuelvo a presentar. Yo sé que no es física matemática de alto nivel, pero 44 no es la mitad no es el doble de 22. Es el doble, eso. Sí, ¿no? En eso estoy en capacidad de. Sí, ¿no es cierto? Asegurar, y si sí. yo le cobro $44, por decirle, por una caja de 44 libras de banano, y le cobro 22 por una caja de 22 libras de banano, ¿en dónde está el perjuicio del Estado? Yo quiero que me expliques, porque esa era una de las glosas, ¿no? La otra glosa es que algún genio del SRI descubrió que el banano en verde, a lo que lo cortas del racimo, vale lo mismo que puerto en el puesto de Hamburgo. Entonces ustedes, señores, son uno de los principales vacunadores del país, el Servicio de Rentas Internas. Y me extraña profundamente que esta decisión, estoy casi seguro, que se la endulzaron o se la maquillaron o no se la contaron bien al presidente de la República. Porque el presidente de la República, de manera indirecta, porque la hacienda Clementina era propiedad en ese momento de su señor padre, ¿ya?, sabe muy bien qué clase de sabandijas son estos. Así que yo espero que el señor presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, le diga a los imbéciles que tienen el SRI que usen el poco cerebro que tienen y que resulta que acá, las vértebras de acá, que están cercanas al cerebro, son las cervicales. ¿Ya? Y que las vértebras coxígeas están bastante más abajo, bien abajo. Cuidado, están utilizando lo que está cercano a las vértebras coxígeas para pensar y no están utilizando lo que está cercano a las vértebras, a las vértebras cervicales, para pensar que es con lo que se piensa, el cerebro, en la no consentida hipótesis de que en el SRI haya gente con cerebro. Porque meterle IVA al pan, que es pan con caviar, ahí estoy de acuerdo, pero aquí en el Ecuador nadie vende pan con caviar. Es pan con paté de foie gras fresco, que lo traen en avión de la Île-de-France. Estoy de acuerdo, aquí no existe eso. Así que yo espero que el señor presidente de la República llame a estos descerebrados y les pregunte para qué equipo juegan. Como dirían en Estados Unidos, ¿para qué lado batean? Cuidado, van a batear para el otro lado también. Pues. Ok, terminado el tema, bien aclaradito, porque hay gente, unos en broma y otros en serio, que creen que yo soy abanderado, defensor, paladín, como en la Edad Media, del presidente de la República. Yo me he cansado de aclarar que mi amigo se llama Álvaro Noboa Pontón,
Que al señor presidente de la República sí, lo conozco, que estaba en la barriga de su señora madre. Y lo he visto crecer y además es muy amigo de mi hijo, no mío. ¿Ya? Por tanto, yo no soy paladín de nadie, ni escudero de nadie, ni vocero de nadie. Y cuando encuentro una barbaridad, la digo, porque justamente no soy ni paladín de nadie, ni vocero de nadie, ni estoy en la nómina de nadie. Lo cual muchos no pueden decir. A ver, disculpe usted, pero es que esto indigna. Esto indigna. Esto es una imbecilidad. Señor presidente, las imbecilidades que cometen los funcionarios que están al servicio de un gobierno, en este caso del suyo, pueden costar caro. ¿Cómo es el viejo dicho? Que más daño hace un loco que un malo. ¿Saben qué? Más daño hace un estúpido que se cree inteligente, como estos. Porque claro, el que llega director general del SRI cree que Adam Smith es un gilipollas al lado de él, pues, ¿no? Que el presidente Milei, que es economista y doctor en economía, es un cretino al lado de él, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos en Semana Santa. No es una grosería esto, ¿no? ¿Por qué no te comprimes y te pones en el WC, no de Whitechapel, como dicen en ciertas partes de Estados Unidos, sino el water close, y ya no hay que jalar la válvula, se pulsa el botón y te vas por allí? Porque esto es una bestialidad. Ahora sí. Mi querida Andrea, ¿cómo está? Hizo catarsis. No, o sea, cuando uno llega a ver, yo no es que tengo 200 años, ¿no? Pero sí tengo 72. Cuando uno llega a cierta edad, y además que esta es una ventaja que la he tenido hace mucho tiempo, yo puedo pasar casi sin solución de continuidad de decirle esto y 20 veces más, que no se lo digo porque es Semana Santa. Te salvaste, gallito. Espero que la próxima semana esté arreglado esto, o si me voy a ir el viernes. Este tipo es candidato fijo para la gabardina del viernes, quedamos 2 el próximo viernes, porque esta semana no voy a dar, claro, porque es Semana Santa, ¿cierto? A ver, entonces yo puedo pasar de decirle 20 ese al cuadrado, a preguntarle el mejor tono. Andrea, ¿cómo está? Qué gusto verla. A los años. Yo muy bien, siempre un placer estar aquí con usted. El proletariado marginal. A ver, escuchó ayer el discurso de la nación. De Trump, efectivamente. Y el de Marco Rubio, porque hubo 2. Sí, pero digamos, más o menos paralelos, de todas formas. Sí, además que Marco Rubio es el mejor vocero de Trump. Sí, de hecho es el mejor vocero de Trump. By far. Sí. No es que la vocera presidencial sea mala. Aunque ya le fue diciendo que sus bajos números eran culpa de ella directamente, que está haciendo un pésimo trabajo. En público, además, porque eso. Bueno, ese el presidente Trump, claro, digamos que la discreción y la prudencia nunca han sido fuerte. No. Ni le interesa que lo sean. Eso le iba a decir, o sea, no es su fuerte y le vale. No le importa. 7 atados de espárragos verdes. A ver, ¿qué sacó en limpio el discurso de Trump? A ver, en resumen, no dijo nada nuevo. Más bien, y de hecho lo que quisiera rescatar es que si bien nos da una línea de tiempo, que es la primera vez que tenemos una línea de tiempo más o menos clara para el fin del conflicto, sí, y fin del conflicto entre comillas, deja el espacio abierto a una escalada. Es decir, quiero esto o el resultado inmediato es este otro. Vamos a bombardear Irán si no se soluciona el conflicto, si ustedes no se sientan a negociar. Y el problema mayor ahí es que les dice directamente a los europeos, y por si acaso, Hormuz no es nuestro problema. No. Y si ustedes quieren petróleo, vayan a cogerlo. Lo que deja, me parece a mí, un margen de maniobra increíble para que se acabe el conflicto, entre comillas, Estados Unidos salga del Medio Oriente y los iraníes se queden en control total del estrecho de Hormuz, cobrando peaje como Egipto en Suez. ¿Problema de ellos? Sí. Bueno, problema del mundo en realidad, ¿no? Sí, pero Estados Unidos, aparte de que por su propia producción ya es el mayor productor de petróleo del mundo hace años, tiene además el petróleo de Venezuela. Que exacto, como si fuera que lo mencionó, es decir, no fue esa mención a Venezuela dentro de ese, exactamente, dentro de ese mismo, no es coincidencia, no es que, y además no fue sutil, es decir, ya tengo este petróleo ya de acá, ya vean ustedes qué hacen. Y además tiene el petróleo de África. Correcto. Controlado. El problema es que ese control iraní Hormuz afecta directamente a Asia y a África también, pues, ¿no? Bueno, Asia no, porque los iraníes son fanáticos, son chiitas, están locos
pero no se van a meter después de una... a ver, Trump dijo ayer que los iba a bombardear y los iba a llevar a la edad de piedra. Sí. Estoy buscando un amigo especialista en eso para que me explique bien claro, documentado, qué significa ir a la edad de piedra. Tengo una idea bastante aproximada de lo que significa ir a la edad de piedra. Y después luego hay una pregunta mayor ahí. ¿Es eso sabio? Porque las tácticas asimétricas son de la edad de piedra, digamos. Vienen de ahí, vienen de estar en condiciones de edad de piedra que te hacen ponerte creativo y pensar en tácticas asimétricas. Es decir, un Irán desesperado, descontrolado y sin ningún tipo de... Y sin ningún tipo de armamento, pues ya no tienen nada. Lo poco que tienen son unos cohetitos. No lo sé, yo creo que eso abre espacio a la creatividad. ¿Pero qué es lo que tienen? Cohetitos que cuando quisieron tirar uno a la que está a 4.000 kilómetros no llegó. Y sin embargo estamos a un mes de conflicto. Pues, a ver, pero usted sabe que para que usted vea que el argumento de Trump no era falso. El arsenal balístico de Irán ha sido descomunal. Importantísimo, por supuesto. Y de hecho el análisis inicial era que duraba solo 2 semanas, que ya sabemos que no es cierto. O sea, le quedan muy pocos. Ya no, porque al principio lanzaban de 500 en 500, ahora lanzan uno por acá, otro por acá. Con menor, y de hecho han racionado esos ataques y muchos de ellos los están dirigiendo contra Israel. Es que si lo vemos desde un panorama, pensando más en estructura en el Medio Oriente, fíjese que no estamos hablando de Israel. Estas menciones de Trump con relación a Irán son Estados Unidos, Irán. Ningún otro actor involucrado. No toca Israel. Y la mayoría de los bombardeos iraníes han sido de los últimos, no sé, pues, 48 horas han sido contra Israel. Durante toda la guerra. Ahora, han cometido, para mí, la genial torpeza de atacar a los que pudieran haber sido por lo menos neutrales. Sí, de acuerdo. Le ha tirado cohetes a Abu Dhabi, le ha tirado cohetes a Bahrein, le ha tirado cohetes a los Emiratos Árabes Unidos, le ha tirado cohetes a las bases americanas en Arabia Saudita. Sí, correcto, los países del Golfo, jugar con fuego, porque los países chiquitos no son significativos, pero Arabia Saudita es una potencia militar de primer nivel. Es el único país, aparte de Israel, al que Estados Unidos le ha vendido varias decenas de F-35 de última generación. Y sin embargo, los comentarios que han salido de distintos funcionarios de países del Golfo es los sistemas de defensa militares estadounidenses se han utilizado de sobremanera para resguardar a Israel y no a nosotros. Entonces ahí también hay un trabajo importante de socavar, digamos, ese apoyo a Estados Unidos. Porque ellos no le han comprado pues a Estados Unidos lo que Israel le ha comprado. Yo no sé si le paga o no le paga, ese es otro tema. Pero Arabia Saudita sí le ha comprado. Por supuesto, pero es punto a favor para Irán. Generar también esa incomodidad, esa división de los países del Golfo con relación a Estados Unidos, que es su principal aliado regional. Ahora, tengamos en cuenta que Irán es la principal potencia chiita. Correcto. Y que Arabia Saudita, porque Turquía es un estado laico. Sí. Es la principal potencia sunita, además el reino, the Kingdom of Saudi Arabia, porque ellos no dicen el reino de Arabia Saudita, te dicen the Kingdom. Yo estaba allá, the Kingdom. Tú ya tienes que saber qué Kingdom es. Correcto. No es el United Kingdom. Claro, no están haciendo referencia a ley. El odio entre sunitas y chiitas, vamos a ser justos, el odio entre sunitas y chiitas era más o menos el odio de la Iglesia Católica durante muchos siglos a todos aquellos que se rebelaban, que escogían, porque hereje y herejía vienen de una palabra griega que significa o escoger o el que escoge. Y esto, el que escogía ante el dogma, obviamente estaba rechazando el dogma de fe, el dogma de la Iglesia, por tanto era un hereje. Ya, a ver, y el odio llegó a tanto que hubo guerras religiosas que sitiaron ciudades, y cuando la ciudad se rindió, uno de los militares le preguntó al arzobispo, cardenal, que en ese tiempo eran todos una basofia, con alguna que otra excepción, ¿qué hacía con la gente? ¿Sabes lo que le contestó? Mátelos a todos, ya Dios separará a los buenos de los malos. O sea que estas cosas ya... A ver, lo que pasa es que el Islam tiene 700 años de atraso con nosotros, con el cristianismo, pero salvajadas y fanatismos, ahí. Lo que pasa es que hay una diferencia de siglos. ¿Cómo es? Mátenlos a todos, que ya el Señor separará a los buenos de los malos. Todos, incluía hombres, mujeres, ancianos y niños. Es cierto
que en el otro lado de la balanza, el trabajo en positivo de la Iglesia en general y de la Iglesia Católica después del cisma de Occidente, porque primero hubo el cisma de Oriente, es descomunal y eso nadie lo puede negar. Pero que el fanatismo, en cualquiera de sus vertientes, lleva a los peores extremos, creo que de eso no tenemos duda alguna, ¿no es cierto? Y ahí ha sido comprobado una y otra vez en la pero historia. Demasiada. Así que, efectivamente. Demasiada. Ahora, a ver, Trump, ok, con Irán está claro, ya, a menos que esté haciendo la del torero, usted sí ha visto toreo. Sí, he visto toreo. ¿Le gusta o no le gusta? No me disgusta particularmente, pero no es tampoco algo que le me gusta, emociona, ¿no? sí. Pero ha visto cuando el torero, pues hombre, todo vestido de luces, se enfrenta al toro y hace un pase y el toro pasa de largo. Correcto. Ya. Los que no saben bien de toreo, creen que en el torero lo que necesita es el torero, el toro, el caballo, el picador y la espada para matar. No, falso. Sin la muleta, que es el trapo que está sostenido por una espada que no es con la que usan para matar, no podría torear, porque el toro se le va encima al torero, no al trapo. Correcto. Por eso yo una vez, hace muchos años, en Diario El Telégrafo, año 87 u 88, cuando en la época que escribí editoriales para Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, un artículo se tituló La muleta del torero, y hablaba claramente de que al toro lo engañan con la muleta, porque si no, nadie podría torear. Porque, te cuento una cosa, a mí me han dado hasta bala en Argentina en el 20 de junio de 1973, y he sido huésped del Estado español 4 meses en el año 75, pero a mí delante de un toro de esos de 500 kilos, para yo pararme delante de un toro, usted me tiene que dar 2 ametralladoras de alto calibre, un lanzallamas, un RPG, o sea, uno de esos lanzacohetes guiados, y harto C4, porque si fallo con uno, no, porque no. Usted sabe lo que tiene que ser, ver que se le viene encima una bestia de 500 kilos, con unos cuernos de este porte. No. Pero bueno, cuidado, Trump está haciendo la del toreo, aunque Trump de español no tiene nada, y dice que sí, porque lo dijo, voy a bombardear 2 o 3 semanas. Hoy hay luna llena. Y mañana, sábado y domingo no hay mercados. Viernes Santo, sábado y domingo. Si de verdad Trump va a atacar Hark, es este fin de semana. Sí, aunque yo le lanzo una más ya que estamos en España. Yo creo que es postureo. Y sí, puede ser. Pero lo que no es postureo es que entonces te bombardeo 2 o 3. No, va a bombardear, pero creo que no, esa salida, ese anuncio de salida de 2 a 3 semanas, creo que incluso se le puede salir de las manos. Que es algo, hoy él ya no controla todas las variables. Y ese es el problema mayor de Estados Unidos. De hecho, la necesidad... ¿Por qué no controla todas las variables? Porque es una guerra asimétrica. De hecho, la escalada la ha ido controlando Irán. Es la razón por la que siguen ahí. El cierre de Hormuz lo tiene presionado. Pero Irán no siente que está perdiendo y no siente que necesita negociar. Pero está destruido Irán. Sí, está destruido, pero ya que el régimen sobreviva, para ellos es una ventaja. Bueno, entonces yo creo que puesto ante una situación límite, no le quedará más remedio a Trump que arrasar a nivel debajo del suelo, porque tienen búnkers, a la isla de Hark, donde está el 91% del petróleo iraní, con lo cual Irán no tiene agua. Correcto. Tiene poca comida, tiene 95 millones de habitantes, más o menos. Sí. ¿Y qué es lo que tiene? Petróleo. Si le arrasan Hark, no tiene nada. Ahí sí va la edad de piedra. Va la edad de piedra. Un país que en su constitución dice que el objetivo del Estado Revolucionario Islámico iraní es destruir y acabar con el Estado de Israel, y que quiere construir bombas atómicas, porque eso no es un secreto para nadie. No, para nadie. De hecho, ha sido un deal breaker de todos los procesos de negociación el tirar abajo el programa. Claro, yo por eso, en eso le doy también la razón a Trump. ¿Por qué tantos presidentes se pasó negociando en vez de caerles con todo al principio? Pero bueno. O sea, Irán para mí es una amenaza peor que Corea del Norte. Que además ha estado súper activo en estos últimos días y nadie lo ha conversado. Peor que Corea del Norte, porque Corea del Norte es una dinastía y a los herederos de la dinastía les conviene que las cosas sigan como están, porque ellos siguen siendo reyes sin ser reyes. Pero acá, ¿qué validez le da usted a la teoría de acá? Que da Carlos Rucauf, que fue
canciller y vicepresidente de Carlitos Saúl Menem, a quien tuve el enorme placer, gusto y honor de conocer y conversar con él y estar con Juan. A ver, Rukauf sostiene que en las últimas probablemente semana y media, 2 semanas, Irán ya no es un estado teocrático, sino un estado militar, gobernado por una dictadura militar, que son los jefes de la Guardia Revolucionaria. Se comieron a un ayatolá, al Correcto. otro ayatolá lo dejaron imposibilitado, al consejo de los expertos de los 88 le metieron un cohete y los volaron a Correcto. todos. O sea que la teocracia está... Yo estoy de acuerdo con él y de hecho la razón por la que Jamenei Jr., digamos, asume es que él tiene además nexos importantísimos con la Guardia Revolucionaria. Entonces ya de por sí eso le quitaba, digamos, una rayita al... Sí, pero Jamenei Jr. no aparece. Correcto, y Nadie sabe se si dice está que esté vivo, posibilitado, muerto. solo envía cartas, sí, Sí. sí, no, completamente No, de y acuerdo, un- pero y un ya de por sí discurso, indicaba Y la que inteligencia ese nivel artificial probó que religioso... esa no era la voz. No es la voz de él. O sea que ahora, desde hace tiempo hay aparatos que permiten Correcto, comparar la voz. Y ahora imagínense los que habrán. Ok, yo estoy de acuerdo. vamos a otro punto. Trump efectivamente no desembarca, aunque tiene 35.000 efectivos de desembarco ahí. Sí, sí, sí. Pero digamos que 13 muertos, que es lo que tiene Estados Unidos ahorita, es pasable. Sí, Es pasable. 1.300 no es pasable. no es pasable. Trump tuvo para mí, la parte más inteligente, una de las 3 partes más inteligentes del discurso de Trump fue enumerar cuánto tiempo han durado las guerras en que ha intervenido Estados Unidos. Correcto. Año, 3 meses, año la declaró en abril y la guerra terminó en noviembre. A mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Año, 7 meses, la Primera Guerra Mundial. Casi 4 años, porque Japón se rindió el fines de agosto y firmaron el 2 de septiembre la Segunda Guerra Mundial. 3 años hasta el armisticio, porque la guerra de Corea técnicamente no está Claro, terminada, de tiene hecho. un armisticio. 3 años Corea. 10 años Vietnam. 8 años Irak. Aquí llevamos 32 días. Sí, claro, pero eso es un indicio más de que el discurso de Trump era interno, no era el mundo, o Ah, sea, no, no era claro. Irán, no era Pezeshkian, no, era Esa China, no parte era era interna. Pakistán, era Exactamente. para el público. Exacto. Aguántenme a los midterms, igual sigan Sí, creyendo no, en mí, aguante que esta guerra esto se son acaba. 32 días y tenemos 13 Y muertos. es necesaria y necesito Así es. justificar el Bueno, es que precio yo- en el surtidor. Es que yo sí creo que era necesario. Porque si a Irak lo dejaban seguir produciendo drones suicidas y misiles al ritmo que producía, iba a llegar un momento, como bien dijo Marco Rubio, que iba a tener un escudo impenetrable y nadie le iba a poder destruir el programa nuclear a 500 metros bajo la roca. Sí, es posible. A ver, me encantaría tener más información para poder contrastar. Hoy ya nunca sabremos si este era el momento exacto, crítico o no. A lo mejor hubiéramos podido esperar un poco más y Pero hacerlo usemos lo que tenemos. ya. ¿Es o no es verdad? A ver, si Irán quisiera la energía nuclear para propósitos pacíficos, ¿para qué la entierra 400 metros bajo tierra? Porque no confía en su vecino. Ok, ¿está bien? Está bien. Irak lo invadió y fue una guerra larguísima. Ok. Si Irán quisiera solo desarrollar energía nuclear para fines pacíficos, ¿para qué tiene energía el 60%? Si contra el 6 y el 10% usted tiene para hacer todas las centrales nucleares del mundo que quiera. No, completamente de acuerdo. Quieren Lo que una pasa es bomba. lo que pasa es que Estamos de tanto acuerdo en Irán que no quieren quiere una una bomba. bomba, completamente de acuerdo. Perdón, algunas, sí. Irán e Israel, ambos operan en un dilema de seguridad regional perpetuo. Solo que Israel es un país chiquitito, con pocos millones de habitantes. Irán tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y 95 millones de habitantes. No, Es completamente de acuerdo. asimétrico. Sí, las capacidades y las cualidades de ambos países son completamente En distintas, términos- pero la lógica sí, de claro. supervivencia Sí, es la sí, sí, misma. sí. En términos geográficos y demográficos, hay una diferencia brutal entre Irán e Israel. ¿Dónde se cerró la brecha? Que tecnológicamente Israel está a 3 años luz de Irán, pues, ¿no? Pero años luz. Yo ya vi el último... Los sistemas de defensa para derribar cohetes y drones son caros. Bueno, los israelitas ahora tienen un aparato, un montón, que son cañones láser. Esto ya parece la guerra de las galaxias. Entonces viene el radar que tienen ahí, el de ellos y el de los gringos, ahí está. Gatillas, cuesta $20, $50 cada tiro y te bajas el cohete. Claro, que Es ahí una es locura. donde está el valor agregado, que es lo mismo que le pasó a
Estados Unidos y Israel con los drones iraníes, que el sistema de defensa aérea, activarlo cuesta mucho más Claro. que los $200, Claro. $2.000, perdón, que le cuesta Irán Claro, hacer el dron. dependiendo del dron. Los chicos sí, los grandes son, Los que le vende a Rusia. son más caros. Sí, porque Rusia quiere solo drones suicidas. Claro. Ahora, entonces admitiendo que Irán tenía una cantidad de misiles balísticos desproporcionados para su situación geopolítica, Ujú. y que Irán estaba en camino de lograr lo que han querido siempre, que es tener varias armas nucleares, entre paréntesis, para ser justos. Yo no lo puedo probar, pero yo, ¿dónde le firmo un documento a saber que yo estoy seguro que Israel tiene? Sí, sí. Pero Yo siempre han dicho tampoco que lo no. dudo. Pero a ver, ellos nunca lo han aceptado. Yo creo que hay dos Por países. la misma razón por la que Irán tampoco es transparente, ojo, ¿no? Yo creo que hay dos países que sí tienen y se hacen los que no tienen. El uno es Israel y el otro es la República Sudafricana, que la tiene desde la época del apartheid y que estoy absolutamente seguro que lo hicieron con la tecnología israelí. Pero tampoco lo puedo probar en una corte de justicia. Esos dos tienen. Ya. Irán quiso tener, y yo sí creo que en manos de fanáticos religiosos armamento nuclear No, sí. no puede ser. Y si tengo que arrasar Irán para que no tenga armamento nuclear, lo arraso sin problema, porque si no, esto desgraciado arrasan el mundo. Está bien, lo que pasa es que es lo que viene después. Ah. Porque había una negociación y podemos todos estar de acuerdo en que tal vez, mejor dicho, no tal vez, en que no había confianza alguna entre los actores participantes. Eso nadie lo duda. Pero es que, pero perdóneme, pero es que, ¿cómo? A ver, ¿por qué le llama negociación? ¿Qué es negociar? Negociar es yo te doy algo y tú me das algo. Ujú. Ya, Estados Unidos decía, a ver, vamos a negociar, yo quiero esto. Que tú no tengas bombas atómicas y que me termine el programa Sí, correcto, nuclear las líneas rojas para- eran inamovibles. Ya. Pero, y entonces se acabó la negociación. Porque Irán le dijo, no, a mí nadie me quita el derecho soberano de tener bombas atómicas. De acuerdo, pero habían canales acabó de la comunicación abiertos, habían posibilidades de conversación, habían actores con los que se podía tener avances ¿En qué? ciertos aspectos, Pero lo no importante otros. no, pues. Sí, tal vez lo de... Sí, sí, bueno, Claro. puede ser. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa después? Arrasas a Irán The y day ¿qué after. pasa? A ver, primero. Claro, the day after y además... Sí, vamos al day after. Hablemos del day after y hablemos de el costo humanitario también de este conflicto, porque hemos hablado efectivamente de 95 millones de personas. ¿Qué pasa con esos 95 millones de personas después de que Irán que se va a la edad de piedra? Bueno, a eso de los 25 millones. Perdón, y además del 95 millones de personas tenemos que calcular que al menos el 10% es leal al régimen. El 10%. Lo que significa que es Dígale- ideologizado. dígale pero el un 10%. 20. Ok, Vamos al 20. pero sigue siendo un montón Quiere de decir gente. que el 80 no está. No, de acuerdo. Y yo le hago una pregunta. Pero son 20 que están sujetos al son extremismo, fanáticos, sí, son fanáticos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que uno puede negociar con un régimen que cuando le sale la gente a protestar a la calle porque no había agua en Teherán? Ujú. Porque Irán no tiene mucha agua. No había agua en Teherán y la Guardia Revolucionaria ametralla, según la fuente, diga usted 30, 35 mil, 45 mil, 50 mil o 60 mil. Trump anda manejando la cifra de 45 mil. Ujú. Digamos que no son 45 mil, que son 30 mil, lo que es la cifra más baja. Los ametrallaron en la calle, hombres, mujeres y niños, porque salieron a protestar desarmados. De acuerdo. ¿Usted negocia con esa No, gente? pero Con esa gente no negocia. ¿quieres a un régimen así más opaco aún? No, porque una vez que Irán llegue a la edad de piedra, en la edad de piedra el armamento que tenía ya no sirve, no tiene. Y si hemos estado de acuerdo que los fieles seguidores Ujú. de la Shia, que es de donde viene el chiismo, son el 80%, en la edad de piedra, con palos y piedras, 80 le ganan a 20, pero muertos de la risa. No lo sé, yo no... No, le estoy dando un escenario, no es necesariamente el único, pero vámonos a otra parte del escenario. Discurso de Trump ayer. Estados Unidos en este momento es el mayor productor de petróleo y de gas del mundo. Correcto. Ya. No tiene De las hecho, mayores por eso reservas. está muy campante con Sí, todo sí. este problema. No tiene las mayores reservas. Ujú. Esas las tiene Venezuela, Arabia Saudita. Correcto. Esas están es por allá. Ya. Venezuela tiene el inconveniente que sí, tiene las mayores reservas, pero tiene un petróleo súper pesado. No es el mejor. En cambio, Arabia Saudita saca casi Sí, champán. sí. Sí, no, casi es aceite de oliva lo que Eso saca le esta decía, desgraciado. extra virgen. Sí, Sí. y del bueno, porque hay de distintas categorías. Bueno, yo tengo debilidad por el aceite de oliva, porque a mí me gustan mucho las aceitunas. Y le hago una anécdota, un primo mío, un primo hermano mío, que es como un hermano para mí, en una de sus
empresas decidió crear una compañía que traía jamón serrano, del bueno, vinagre, aceite, y después trajo un aceite de oliva, el que traía al principio, que era muy bueno, venía una botella negra de medio litro. Ya. Medio litro, y no era barato. Y luego trajo una botella blanca de la misma marca. Y me dijo, prueba. Y me dio una cucharada de aceite de oliva. A mí me gusta el aceite de oliva, pero no puro. Bueno, me tomé la cucharada de aceite de oliva. Les juro que parecía cualquier cosa. Era algo sublime. Y ustedes vienen a hablar de aceite de oliva. No, estamos en Semana Santa. ¿Dónde está su caridad cristiana? Usted sí creyente, ¿no? Claro, por supuesto. Yo no, pero de todas maneras tiene que tener caridad. Usted está obligado a tener caridad cristiana conmigo, aunque yo no sea creyente. ¿Sí sabía, no? A ver, es el mayor productor de petróleo y gas. Aparte tiene, por razones que habría que preguntarle a Nicolás Maduro y a Delcy Rodríguez, es más o menos el dueño del petróleo de Venezuela. Porque para hablar claro, Venezuela es ahorita todavía medio disimulado un protectorado norteamericano, ¿o no? Sí. No lo discuto. Ya, no okay. estoy. O sea que encima del DEL tiene el de Venezuela. Correcto. Ya. Y de encima del DEL y el de Venezuela tiene el de África, porque ya llegó unos arreglos con los africanos. Y también, que es algo que tampoco se ha hablado mucho. Nada, no es que ya vamos a hablar de ese tema. Ya. Entonces, pregunto, ¿Estados Unidos necesita el petróleo del Golfo, de Hormuz, de Irán? Ni siquiera necesita el de Arabia Saudita, que es su super aliado. Correcto. Porque y es el único que se ha alineado directamente sí, con la posibilidad de incursionar militarmente en el conflicto. Sí, y además que es el fuerte, porque los demás son juguetes. Sí. Pero Mohammed bin Salman y Trump son almas gemelas. Sí. En el buen sentido de la palabra se aman. Sí. Sí, no, yo digo en el buen sentido de la palabra porque después de lo que pasó con la guapísima Kristi Noem, a quien le mando mi solidaridad y un abrazo. Si quiere conversar el tema, estoy a su disposición por teléfono, por si acaso. No voy a estar ya ha dicho que está devastada. ¿Y cualquiera? Sí. Sí. Entonces, ¿quiénes necesitan del petróleo de Irán? China, pero lo necesita menos porque Arabia Saudita le dio la vuelta al oleoducto. Correcto. Sale por el Mar Rojo. Los hutíes, que podrán ser partidarios de Irán, chiitas, pero no son estúpidos, dijeron, a ver, si yo me pongo a atacar a los barcos que le llevan petróleo a China, me tiro encima a los Estados Unidos y a China, desaparezco del mapa. Entonces, no le ha tirado un cohete a nadie, los hutíes. ¿No? Solo Israel. Y claro, pero eso ya es como práctica común, como sí. que sale el sol, ya. Entonces, me diciendo, mira, será bonita, vea, bonitica, linda, como dicen por allá los hermanos de la región antenandina. Y no estoy tratando de ser grosero, estoy haciendo una imitación en sentido jocoso, así como cuando ustedes nos imitan y nos hacen comernos no solo las S, sino 3 vocales antes de la S. Así que cuidadito, ¿no? Verá, Monitica, aparte de la República Popular China, ¿quién anda necesitando del petróleo de Irán y de los Emiratos Árabes y de Qatar, de Kuwait y de Dubái? ¿Quién es? A ver, Rusia, hay un continente, ¿cómo India. se llama? No, pero es parte de India. Rusia, ¿qué queda al oeste de Rusia? Asia, No, lo sé, pero ya, ok, pero espéreme. Al oeste de Rusia, ¿qué queda? Espéreme, pero Tailandia, Australia, ya. o sea, hay un montón de países No, pero que en eso estos les momentos alcanza tienen para vender. problemas Pero Estados Unidos le puede serios, vender. gravísimos. Ya les ofreció pero hay venderlo. una razón por la que no lo están comprando, pues. Una preguntita. Pero aparte de Rusia para acá, Sí, ¿qué es lo que Europa está? tiene un problemón. Europa tiene un problemón porque Europa, con excepción de Rumania, los famosos campos de la Segunda Guerra Mundial, se escribe Ploesti, PLOE, con una diéresis, una cosa rara sobre la ESTI, ¿no? Que le daba los 2/3 del petróleo que necesitaba el ejército alemán para pelear la guerra, a excepción de Rumania y de algún otro país de allí cerquita, nadie más tiene petróleo en Europa. Bueno, Noruega y el Reino Unido sí, porque tienen el petróleo del Mar del Norte, y por eso es que Noruega tiene esa salvajada de fondos soberanos de ni sé cuántos trillones de dólares. Bueno, y Hungría, pues no. Bueno, y Hungría, pero lo que tiene Hungría, oiga, no vacile, lo que tiene Hungría le alcanza a Víctor Orbán para echar a andar la cocina de él. Pero lo tiene con Sí. Rusia, digamos, Sí, que sí. esa es otra pata de otro a ver, conflicto, pero... El señor Orbán es miembro de la OTAN, Hungría es miembro de la OTAN, pero el señor Orbán se lleva con Putin como panas. Por supuesto. Ya.
Como hermanos, diría yo. Ya. Y además tienes todo el derecho del mundo porque la OTAN y Rusia no están en guerra. Por tanto, pueden ser amigos. Están en guerra. Así es. Entonces lo que dijo Trump ayer, bueno, yo ya les he hecho el trabajo sucio porque voy a bombardear 2 semanas o 3 semanas más. Debería ser fácil. Y me voy. Entonces, si ustedes quieren el petróleo, vayan a buscarlo. Vayan, tomen Hormuz, que ya se les dejé hecho el trabajo, porque les va a dejar de hecho el trabajo bastante. Y vayan y cojan el petróleo. Y como supuestamente la guerra de Irán es con Estados Unidos e Israel, supuestamente, porque también le tiraron una bomba, un cohete a Chipre, que es una base británica. Correcto. Ahora, claro, un país que lo gobierna un imbécil como Keir Starmer, o un país como lo gobierna un ladrón pillo, con una familia de pillos como Pedro Sánchez, que es España, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿No? Y bueno, de Macron mejor no hablo. Le hago una pregunta. Supongamos que Trump no está bloqueando y que sí bombardea las 2 o 3 semanas y se va, porque Trump lo que va a decir es: yo voy a cumplir mis objetivos. Estos no pueden hacer una bomba nuclear en 4 siglos y para que vuelvan a tener misiles pasarán, ¿cómo era el bolero ese? Pasarán más de 1000 años, muchos más. Así que vayan a coger el petróleo, pues, si ya les hice el favor. Primera, bueno, pero ahí ratificamos lo que dijimos al inicio. Él va a dejar Hormuz cerrado. Él va a dejar Hormuz para que el que necesite petróleo de Hormuz, pero que es que no va a ser solo China, petróleo pasa por Hormuz, el problema es ese. petróleo y gas, eso es lo que pasa por Hormuz. Pero Estados Unidos ya le ofreció venderles todo lo que quieran. Fertilizantes. Les vende petróleo, gas. A la India ya le levantó la prohibición Correcto. de que Rusia le venda, porque el gran de ganador, manera, claro, el gran ganador de todo este conflicto es Rusia, que está económicamente saltando, hablando, ¿no? correcto, en un Y salta-salta. Bueno, y de diga una India, cosa, ¿y qué tal se llevan Trump y Putin? de madre. Ya, entonces ¿usted cree que Putin le va a decir algo a Trump por lo que haga Trump cuando le echó pasar de vender el petróleo de $69 a 114 que estaba el Brent? No, y lo otro que tampoco se ha considerado, no lo están diciendo mucho, es que el costo de la guerra de Irán, aparte del efecto sistémico que tiene, es que alarga la guerra entre Rusia y Ucrania, pues, ¿no? Vea, la guerra entre Rusia y Ucrania, en mi opinión, No se acaba. no es que es eso, ya llegó un stalemate, como dicen Sí. los gringos. Es como la guerra de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, Sí, que se rompió cuando los efectivamente. ingleses inventaron Este es el un tanque. momento de guerra de Ya, aguante. ¿cuál es el tanque que rompe las trincheras? El equivalente al tanque que rompió las trincheras en 1918 y logró que le dé un ataque de pánico a Ludendorff y pide el armisticio, y 3 días después digo, no, pues si nosotros no hemos perdido la guerra, todavía no, pero ya era tarde. Ok, pero ahí hay un empate. O sea, Rusia ha conseguido claro, muchas recuerdo. cosas. A ver, vamos a ser justos. Crimea nunca fue de Ucrania. Crimea era de los de los mongoles y los turcos y los ni sé quién, hasta que los zares de Rusia, ya eran zares de Rusia, se la tomaron. Geográficamente Crimea sí está al lado de Ucrania, pero Crimea no es Ucrania. ¿Qué pasa? Que Nikita Khrushchev, cuando existía la Unión Soviética, daba lo mismo que el Duque va de retro. Perdón, pero estoy saludando al Duque Ramón, a quien no he tenido el gusto de ver en años, porque ha ido a visitar el solar de sus antepasados por Quevedo, porque el Duque Ramón es probablemente descendiente de don Francisco de Quevedo y Villegas. Villegas. Por eso es que el Duque Ramón es prolífico con la pluma, pues. Porque los Wittelsbach, que es el otro lado por cual es Duque, esos no escribían nada, hacían castillos, eso sí, ¿no? Espectaculares. Lo mejor de dos mundos. Pero la pluma tiene lo mejor de dos mundos, y el Duque es un bacán. El Duque, yo cuando sea mayor quiero ser como él. Entonces, volviendo a nuestro temita. Si Hormuz sigue cerrado, a Rusia no lo perjudica, lo beneficia. A Estados Unidos no lo perjudica, lo podría beneficiar porque tendría para venderle a todos los que ya no podrían comprar por allí. Ahora también, vamos por partes. Por Hormuz pasaba es 21% del petróleo mundial. Correcto. No 41 ni 61. No, un 21%. Y en el momento que Trump le pida a Mohammed bin Salman pero que abra la llave, ojo, ¿no? sí, que abra la llave, Arabia Saudita, usted sabe que cuando produce 8 millones es porque tiene cerrada la llave. Cuando abre la llave produce 12, 13, 14 Correcto. millones. Puede producir lo que quiera. Ahí ya tiene cubierto su
su déficit, más lo que Estados Unidos pueda vender, más que Rusia ya le levantaron la sanción y le puede vender a Europa, a la India, a quien de manera quiera. temporal. Sí, claro. Entonces, si Trump, como usted dijo, no posturea y de verdad bombardea y se va, ¿qué va a hacer Keir Starmer, Macron, Merz y esa abominación, ese protozoario ambulante de Sánchez? ¿Qué van a hacer? Porque ellos ¿sí saben cuánto petróleo produce España? ¿No? Como cero. De hecho, están sentadas ahorita en una reunión convocada por Keir Starmer para decidir de qué manera los aliados, incluyendo Japón, además, Europa, Japón, abre el estrecho de Hormuz, pero sin buques militares. Es decir, no va a haber intervención militar. Lo va a abrir con hospitales, con buques hospitales, ya entendí. Ayer hubo una reunión también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se planteaban también 5 países que tienen poder de veto. Ah, sí, claro, por eso ni siquiera la mencionamos, pero en estos momentos están reunidos online. Ahora sí, pues hombre, aprovechando mi ventaja de que o sea, Rodolfo de Guayaquil, Virgen Mártir y Confesor es ateo, y ella es creyente, la tiró contra la pared así. Oiga, ayer Marco Rubio y después Trump, puede haber, Marco Rubio es una caja de resonancia de Trump, excelente orador además. Sí, bueno. Pero él está en la línea de lo que dice Trump. Y yo eso me acuerdo. ¿Qué beneficio, aparte de haberle costado trillones de dólares a Estados Unidos la OTAN? En este momento, como dijo, cuando yo necesité, no que peleen, no que me ayuden, me prohibieron el derecho de vuelo. A ver, y eso sí es interesante porque de Estados Unidos la OTAN mañana. El argumento que hizo Rubio creo que es mejor, es decir, la OTAN como este organismo defensivo tenía el plus o el adicional o el valor que le daba a Estados Unidos era la posibilidad de tener estas bases en Europa. Si yo esas bases no las puedo usar, entonces no me sirve. En ese sentido, o sea, ese argumento es cerrado, es perfecto, embargo, es real. La existencia de la OTAN ha permitido que los países europeos cada vez gasten menos en defensa y creen un estado de bienestar con la plata de los contribuyentes americanos. Y legitimado y validado un montón de intervenciones militares que no se hubieran podido dar bajo las Naciones Unidas. Ese ha sido, digamos, otra de las... Por supuesto, claro, era un shortcut. Sí, un bypass, exactamente. Lo que hicieron en Yugoslavia. Lo que hicieron en la ex Yugoslavia. Lo que hicieron en Libia. Exactamente. O sea que vuestra merced concuerda conmigo que los de la OTAN angelitos tampoco. No, y de hecho, parte de la duda más grande en el contexto de política exterior y de las conversaciones más profundas que se han tenido en los últimos años ni siquiera son alrededor de las Naciones Unidas, sino de la existencia de la OTAN. Exacto. Entonces yo le pregunto. Yo sé que la bolita de cristal o se le rompió o se le quedó en la casa y no la trajo. Y si la traje y me la pone encima, yo le juro que salgo corriendo a la primera oportunidad porque... Pero a ver, a su leal saber y entender, vuestra gracia, adornada con todas las virtudes, Trump saca a Estados Unidos de los... Motivos tiene, en mi opinión. La pregunta es, ¿la saca o no la saca? No lo saca. Why not? Porque es un seguro, lo necesita ahí. No sabe para qué, todavía no lo tiene muy claro, pero podría serle útil. Como le digo, incluso para legitimar otras acciones y actividades a futuro. No lo saca. Además va la semana que viene Mark Rutte a DC a conversar con Trump. ¿Quién va? El secretario general. Ah, del secretario general, sí. Uy. Ahora, otra cosa que Trump no dijo, Marco Rubio sí dijo, y dijo antes también, Estados Unidos ha llevado por debajo de la mesa, sin consultarle al Consejo de la Unión Europea, ha tenido negociaciones con Dinamarca sobre Groenlandia, que creo que van a ser públicas la próxima semana, con lo cual le dan unas concesiones enormes, no solo de bases militares, sino de extracción de todos los recursos que puedan haber. O sea que Trump sí es capaz de tener triunfos sin disparar un tiro. Claro, the Greater North America. Ya lo dijo Hegseth. Sí, claro, claro. O sea, si Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina pudieran obtener esos beneficios sin disparar un tiro, tendrían que tener el potencial de Estados Unidos de América que no tiene. Pero ese es un gran triunfo para Trump, Groenlandia.
Sí, a ver, sí, vamos a ver. Yo esperaría todavía a ver cuáles son los anuncios, pero ya de por sí el establecimiento de una base o Dos. la normalización de relaciones ya de por sí es un triunfo. Ah, claro. ¿Y usted cree que... Porque, perdón, y porque además hay que señalar que cuando Hexet habló del Greater North America, muchos saltaron, Groenlandia no chistó. No dijo nada, ni Dinamarca Exacto. tampoco. Nadie dijo nada. Y el Great North America, Hexet lo delimitó desde el Ártico, incluyendo Groenlandia, hasta Ecuador. Ah, correctísimo. No dijo hasta el Ecuador, que podría significar la No, línea del Ecuador ecuatorial. para arriba. Exacto, dijo hasta Ecuador. O sea, nos incluyó. Correcto. Ya no somos sur global. Perdóneme, primera vez que nos llaman a la mesa con nombre y apellido. Antes estábamos viendo qué sobras recogíamos, ¿o no? Bueno, Ecuador es un nodo importante en este momento. Claro, fundamental. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones de mayo en Colombia. Que están... Es crucial, va a ser importantísimo para la región y además para Ecuador también. Sí, sí. Ahora, tenemos un montón de cosas y ya se va el tiempo, todavía tenemos 15 minutos. A ver. Entonces, ¿usted cree que no se va de la OTAN? No se va del otro. Pero ¿usted cree que Trump se va a quedar como el pavo después que Stammer y Pedro Sánchez le negaron ni siquiera sobrevolar su espacio aéreo, en el caso de España? Porque Estados Unidos le mete un arancel del 50% a España y la quiebra. Sí, sí, a ver, España la relación con España está quebrada. Entre Estados Unidos y España eso Ya no hay relación, eso no tiene salvación, digamos. Y eso Ya, se va a mantener y Trump pero puede Trump podría perderlo, meterle digamos. el arancel Claro, más salvaje el posible. problema y la razón, de hecho, por la que no se va a salir del OTAN es porque Trump puede ahorcarlo si quisiera. Me explico, él tiene todas las herramientas del universo y hay pocas de vuelta. O sea que si le entiendo bien, en la opinión de vuestra gracia, Trump es tan pero tan cínico, por no decir otra palabra compuesta, que lleva la preposición de en medio de las otras dos palabras. La una hace a la relación a la filiación y la otra hace la relación a un oficio antiquísimo. ¿Usted cree que Trump es tan pero tan cínico que dice, a ver, estos hijos de tal por cual? Pero, como yo no tengo bolita de cristal y no sé qué puede pasar ni mañana ni pasado mañana, podría ser que los vaya a necesitar, aunque sea como frontis, Sí. aunque sea para que actúen en mi nombre. Entonces me voy a quedar nomás, pero eso sí, les voy a exigir que gasten, bueno, ya Alemania se fue del 2 al 5%. Sí, claro. Merz declaró el otro día ante el Bundestag que Alemania no estaba en capacidad de defenderse sola. Y ahí es cuando un apasionado lector de historia, apasionado de la historia como soy yo, es la primera vez desde que existe Prusia que Alemania dice no me puedo defender Algo a ese sola. nivel, exactamente. Eso es Son una palabras cosa- mayores, Eso sí. es una cosa, una aberración llevada por estamos en Semana Santa. Iba a decir una cosa que es absolutamente, hasta para los estándares de Attila el Uno, que está a la derecha de la derecha de la derecha, sería políticamente incorrecto, así que no lo voy a decir, pero me quedo pensándolo nomás. Que Alemania diga, no me puedo defender sola. Alemania que 2 veces casi le gana al resto del mundo, ahora no se puede defender sola. ¿Qué pasó? Se me ocurre a mí, no hay, ya la dije, se me ocurre a mí que así como Grecia en el siglo IV era algo que nadie se podía comparar, y luego se degeneraron, después de Alejandro Magno. Llegaron al tope y se degeneraron. La prueba es que Grecia ahorita es nada, cuando era la cuna de toda la civilización occidental, excepto el derecho. Derecho y arquitectura y... Claro, esa noción de que son romanas. Correcto. Ya. Entonces, la única explicación que a mí me queda es que después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán se degeneró. Porque el canciller federal Merz diga, no nos podemos defender solos. Que Alemania diga que no se puede defender solo. ¿Usted sabe cuántos patentes se llevaron los americanos cuando terminó la Guerra Mundial? Entre químicas, de IG Farben y de desarrollo de juguetitos, o sea, armas. 20.000. Se las robaron, botín de guerra, ¿no? Y ahora no se pueden defender solos. Qué vergüenza. Y sabe que a mí no me vengan con el cuento de la culpa de la cosa, porque entonces todos los países del mundo deberían vivir con culpa. Los egipcios que seguimos, estamos en Semana Santa, que seguimos la escritura por esclavizar al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Ojo, que el Señor intervino. No todos normaron esa culpa.
Pero en mi opinión, que cuando terminó la guerra, a los responsables del genocidio los debieron haber fusilado. Pero sin la payasada de un juicio que no tenía sentido, porque para cualquier abogado, cualquier estudiante de primer año de Derecho, o si ya alcanza a ver Derecho Penal, le va a decir que hay un aforismo romano, porque los que inventaron el derecho no fueron los griegos. Los griegos en derecho vivían en los dioses, los romanos inventan el derecho. Traducido al castellano para que nos entendamos todos, el aforismo romano es que si no hay una ley previa que tipifique el delito, no puede haber pena. No puedes castigar a alguien por hacer algo que no era delito cuando lo cometió. Por ejemplo, supongamos, un ejemplo estúpido, supongamos que robarme ese saco azul a rayas con insignias británicas no era delito y yo me lo robo, me lo llevo. No me lo robo porque robar sí es delito, me lo llevo. A mí no me pueden juzgar por coger el saco porque no es delito, no está tipificado. Bueno, acá, para disque justificar lo que no tenían por qué justificar, fusílenlos y ya. Se inventaron el juicio de Nuremberg. Un tribunal militar, Se inventaron el juicio de Nuremberg. Juzgaron a gente por algo que no... A ver, salvajada y todo. Si nadie dice que no era una salvajada. Si nadie dice que los tenían que haber hecho llevado a los altares, mételes 30 tiros, quémalos con un lanzallamas, pero no hagan la... Vea, Jiménez de Azúa, el más grande penalista de lengua hispana, español, republicano, que se exilió después de que Franco ganó a México, él, que nazi tenía lo que usted y yo de siberianos, ¿ya?, dijo que eso era una broma, una payasada jurídica, porque no se puede juzgar a alguien y condenar a alguien por un delito que no existía cuando lo cometió. Correcto, tanto no existía de hecho, y que esa historia es lindísima, la de Rafael Lemkin, que crea la palabra genocidio y que era un estudiante, bueno, primero un estudiante y luego ya un docente en leyes. Él corre a Nuremberg, llega a Nuremberg y acosa a los abogados estadounidenses para que utilicen la palabra genocidio dentro del juicio, para que en algún momento quede el precedente que por lo menos la palabra exista en términos legales. Sí. No, si yo estoy... Vea, yo no estoy... Por si acaso algún cretino, porque Santo Tomás... Vea, yo soy fanático de Santo Tomás de Aquino. Por algo durante 7 siglos fue la voz, él era la teología de la Iglesia Católica. 700 años, desde 1200 y pico hasta 1900 y pico. Y Santo Tomás de Aquino decía que la estupidez humana era infinita. Einstein también dijo que la estupidez humana era infinita. Pero Santo Tomás dijo que cada vez había más estúpidos. Y en el siglo XIII la humanidad era de este porte, hoy somos 8.000 millones. Ya. Santo Tomás de Aquino inventó algo llamado, en el cristianismo, redescubrió la lógica que inventó Aristóteles. Porque Aquino basa casi toda su filosofía en el aristotelismo, pero lo hace cristiano, ¿no es cierto? La lógica de Santo Tomás de Aquino: si algo no era un delito, ni tenía pena, porque los delitos tienen pena, ¿cómo juzgas a alguien por algo que no era delito? Explíquemelo lógicamente. Que había que matarlo. Sí, claro, mátelos. Pero no haga payasadas. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿usted cree que no se van de la OTAN? No se van de la OTAN. Ok, lo último, porque no va el tiempo. Todavía tenemos unos minutitos. Todavía Gerhard no se pone nervioso. Y hoy día no hay gabardina, además. Para que vea el respeto hacia las creencias ajenas. Es que vea, hay gente que confunde ateo con antiteo. Es sin. Correcto. Por eso es que hay gente que no me entiende cuando yo a veces le digo que yo soy ateo gracias a Dios. Simple. Si no existiera el concepto de Dios, teos, nadie podría ser sin teo. Así que, de alguna forma, hasta los ateos tenemos a Dios en la punta de la lengua. Para que vean. Absolutamente lógico, además. Además, claro, absolutamente lógico, claro. A ver, Cuba. ¿Le gusta a usted? No creo que fume habanos, ¿no? No. ¿Y le gusta el ron? Sí. Le gusta el ron. ¿Y consume azúcar? Claro. Y me imagino que le gustan las playas. Me gustan las playas. Bueno, eso es todo lo que tiene Cuba. Playas, o sea, turismo, ron
azúcar y tabaco. Ujú. No tiene más. Correcto. O sea que Lo valor, hemos visto, digamos. valor no hay nada. Ni siquiera tiene grandes alturas para tener energía hidroeléctrica. Nada. No tiene nada. ¿Cuánto tiempo le da? Porque Trump y Marco Rubio Ujú. y Pete Hegseth han dicho que una vez que salgan de Irán, Sí, Cuba Next. es siguiente, sí. ya. Y cuando le preguntaron a Rukauf, que fue vicepresidente de Menem y canciller de Menem, cómo iba a hacer Estados Unidos para tomarse Cuba, y el otro le dijo, no se la va a tomar, se la van a dar. Eso no se tiene que tomar. ¿Ah, usted está de acuerdo con Rukauf? Sí. ¿Por qué? A ver. Cuba ya no tiene herramientas de negociación, más allá de, por favor, ven y sálvame. Holy shit. O sea, de por favor, ven, sálvame. O sea, no con esas palabras y van a tener que, nuevamente, posturear ¿Quién es el Delcy ideológicamente. Rodríguez de Cuba? ¿El El- cangrejo o el tuerto? No les digas. El hijo, así le dicen los cubanos. Sí, yo sé. Rukauf le dice y dijo, yo me refiero así a ellos porque en Cuba le dicen, al uno le apodan el tuerto, que es al hijo de Raúl Castro, y al otro le apodan el cangrejo, que es un nieto de Raúl Castro, pero El que es un nieto. hijo de una hija. El nieto. Es el que le lleva la rueda, la silla de ruedas. El nieto. ¿No es cierto? Es perfecto además porque es suficientemente cercano para El mantener nieto- esta oiga, línea de nieto semblante de Raúl, ideológico, claro. sobrino o sea, nieto de Fidel, pues ya, correcto. pues, ¿no? Es perfecto en ese sentido, es el nieto. Sí, ¿no? O sea que el nieto va a ser el Delcy. Yo pensaría que sí, sí. O sea, Pero- lo que sucede en Cuba va a ser mucho más parecido a lo que sucede en Venezuela que Irán, No, que es la pues comparación no que le se va- encanta hacer a Trump, que no lo logró, digamos, al final del día. No Pero se lo va que a parecer, sucede en es Cuba que- va a ser mucho más, Pero o es sea, que nada se rápido. compara con lo de Irán. No, nada se compara. Porque Venezuela se lo llevaron al pelotudo que usaron un arma secreta, porque dicen los sobrevivientes venezolanos que de repente empezaron a botar sangre por la nariz y por los oídos y que se marearon. Parece que es un arma de ultrasonido. El Havana Syndrome. Y neutralizaron a las abejas, al círculo de protección, que eran todos cubanos, lo mataron a todos, A todos. sin una sola baja americana. Sí. O sea que aparentemente sí tienen un aparato que estupidiza a la gente. Y se lo llevaron. O sea que ya es más fácil que eso. Cuba va a ser encima más fácil que eso. Probablemente. Y las estructuras del Partido Comunista de tantos años. Y el ejército cubano. ¿Qué va a opinar? Porque en Irán, ahorita quien mantiene el tema es la Guardia Revolucionaria. Correctísimo. Ni siquiera el ejército, la Guardia Revolucionaria. Allá no hay eso, pues, ¿no? No, no hay eso. Y sí, son ideologizados y lo que usted quiera, pero también ha habido un acomodamiento a lo largo de muchos años que creo que es mucho más fácil romper. Sí, además que no son musulmanes chiitas, no son fanáticos. Claro, no es directamente Sí. identitario. Además, Digamos. La son razón de los ser de cubanos son musulmán católicos, chiita para es ser empezar. musulmán chiita, claro. Creo que hasta los comunistas cubanos son católicos. Muy probablemente. Si no, no lo... O sea que Cuba, cero problema. Los minutos que quedan. Rukauf decía que a China le debe haber dado mucho gusto cuando Estados Unidos sacó los 3 buques de desembarco de las cercanías de Taiwán y los mandó Claro, por lo por visto, a supuesto. pasear Al Medio Oriente. sí, a Hormuz y al Golfo Pérsico. La reunión de China, de Trump y Xi Jinping, que iba a ser, parece que ahora va a ser a fines En de mayo. este mes, o principios de mayo. Claro, en principio, Sí. principios de mayo. Ya. ¿Cómo queda después de la aventura de Irán? Y de cómo queda, a ver, guerra terrestre no va a haber porque Trump no está loco. La única forma de que haya guerra terrestre sería que suelten a los kurdos, pero eso a Turquía le daría un y ataque. ya, de hecho, ya dijo, parte de lo que dijo en el discurso ayer, sugirió que esa idea de vamos a entrar y vamos a tomar las reservas nucleares de Irán no va a suceder. No, Entonces no, ya, no. desde ahí está como empujando esa idea al final del... Ya. Entonces, supongamos que queda, por las 2-3 semanas de bombardeo, Irán cuasi edad de piedra. Y se reúnen Xi Jinping y Trump. Y Trump lo primero que le va a decir a Xi Jinping es: verás que no te bombardeé el petróleo porque no te quería perjudicar. ¿Qué le va a decir Xi Jinping? ¿Sabe qué? No lo sé. Creo que hay tanto que puede pasar en un mes entre esos dos actores que van además en un tinejala constante que no me atrevería todavía a decir qué puede pasar en esa reunión porque además creo que hay muchísimos temas sobre la mesa. Uf. Pero a ver,
Es verdad, tiene razón. Nadie puede saber qué pasa en un mes. Un mes son 720 horas. Uy, puede pasar de todo, hasta una catástrofe. O sea, en un mes empezaron una guerra, ¿verdad? A ver, pero supongamos que son las condiciones de ahorita. China, aparte de elevar 3 o 4 notas de protesta y hacer público, porque sus satélites, porque en el mar de China, China tiene más satélites que nadie, fue el primero que dijo que esos 3 barcos iban para allá, y lo hizo público, o sea, Correcto. O sea, fue una manera pública de avisarle a Irán, pero de ahí no mandó un portaaviones, no mandó un barco, Nada. no mandó un soldado, no mandó ni un soldado. No, nada. De hecho, y también hay que señalar, lo que ha hecho es publicar un artículo con Pakistán, una nota sobre posible intervención diplomática para Sí. mediar un cese al fuego, que es una forma de decir, digamos, yo, China, soy este actor pacífico y voy a impulsar la paz. Pero etcétera. aparezco. Claro, No y es que no estoy estoy- aquí, claro. exacto, soy un jugador. Aparte que China y Pakistán tienen una alianza muy simple porque entre ellos tienen un enemigo común que es la Federación India. Correcto, O sea, han sido aliados. Una de Siempre. las contradicciones. sí. La República Popular China siempre ha sido aliada de Pakistán. Estados Unidos de América siempre ha sido aliado de Pakistán. Razón. A ver, gracias. Entonces, esta pregunta es dificilísima. A esta fecha, que hoy es jueves 2 de abril, ¿no es cierto? Debe ver que dicen, como dice el líder Tralala, estos nunca mienten en la fecha. Dice que es jueves 2 de abril. Es jueves 2 de abril. Ya. El mundo en general, en su concepto, ¿cómo es? El mundo mundial, como dicen algunos, es un lugar más seguro hoy que antes de empezar la operación Epic Fury. El mundo es un lugar más seguro porque la posible capacidad nuclear y la abrumadoramente demostrada capacidad misilística de Irán ha sido reducida casi a cero. No sabemos sobre la capacidad nuclear. Si tuvieran, ya lo hubieran usado. ¿Por qué? Porque si yo soy Irán y me estás haciendo lo que me estás haciendo, algo te hago. Sí, Si pero ya la sé que más de capacidad lo que me- nuclear, o sea, el efecto de escalada de la capacidad nuclear es... De eso no hay retorno, no hay posible, digamos, quemas todos los puentes todos y quemas todos los puentes con todo el mundo, además, porque te conviertes tú en el único ¿Y paria. usted cree que a los ayatolas y a los fanáticos chiitas que creen que cuando mueren en combate, defendiendo el Islam, van directo al paraíso y van a ser atendidos cada uno por 40 uríes, vírgenes? Ujú. Estos tipos están locos, carajo. Puede ser, pero tienen tienen una capacidad de prospectiva increíble. Y así han tenido jugando al MOBO al resto del mundo durante Sí, pero todo nunca este los habían tiempo. destruido como ahora. Le cambio la pregunta. ¿Qué tanto atrasó en todo a Irán este casi aplanamiento que han hecho de Irán? A ver, De infraestructura, porque a ver, si Trump quiere exagerar, les vuela todas las plantas desalinizadoras de agua y se jodieron, porque Irán no tiene agua, sino de pozo. no. Creo que sí están increíblemente golpeados. Como le digo, yo no sé si eso es positivo a largo plazo, Define a largo plazo. de aquí a un par de años. Eso O sea, es yo lo- creo que esto puede generar radicalización a niveles que no hemos visto todavía. En Irán. En Irán. Porque los países a que los que Irán les tiró las bombas, que son Claro, de sunitas hecho, sí. además, Vecinos con los eso que es lo tienen que seguir viviendo y- eso es lo que y a quieren eso es que nos Irán acaba de trepar en seguramente contra, le van a 100%. decir a Trump, oye, ¿por qué no los destruye de una vez? Correcto. Por eso le digo, no lo sé. Yo no sé y me queda la duda de si esto no genera mayor inestabilidad en el Medio Oriente, no menos. Es que, ¿sabe qué? Con esa duda suya, que por cierto es razonable, yo le planteé una duda mía. Por eso la OTAN ahí te sirve, ¿no? Por eso yo le planteé una duda mía. Si ya te metiste a arrasar a Irán y decir que te lo vas a llevar a la edad de piedra, llévatelo de verdad a la edad de piedra. O sea, wipe out, bórralos del mapa. Para que no pase lo que usted me está diciendo, que de aquí a 2 años o a 5 o a 10 tengamos de nuevo el problema. Porque Trump ya dijo que donde vuelven, él vuelve a atacar.
De acuerdo, te toca. Ahora, ¿cuáles son los efectos sistémicos de eso? Porque hoy tenemos interdependencia de mercados. Y hemos visto además lo que genera esta independencia, los efectos sistémicos inmediatos y en dominó que genera esta interdependencia de mercados. Te genera entonces un mundo con menos relacionamiento internacional comunitario y más relacionamiento bilateral directo, y eso es mejor o peor. Y un Estados Unidos que se capsula y dice, bueno, ya ustedes vean qué hacen. Y eso porque eso también tiene efectos además a nivel mercado, ¿no? Que a lo mejor a Estados Unidos inmediatamente no le surta mayor efecto, pero a mediano y largo plazo sí. Sí, sigo creyendo que si uno dice que va a hacer una cosa... bueno, si ya la dijiste la tienes que lanzar, pero bueno, no existe el taco por gusto, ¿no? Es verdad que Trump nunca puso entre los objetivos ni el cambio de régimen, ni puso entre los objetivos el invadir Irán y tomarse Irán. No, y de hecho por eso ayer los volví a poner. Sus objetivos eran la destrucción de la capacidad nuclear y la destrucción del escudo misilístico. Correcto. Y que él con los 2-3 semanas más de bombardeos da por culminados sus objetivos, y si quieren petróleo vayan a buscarlo. Sí. Y reúnan valor. ¿Cómo es? Vuelvan a ti. Les digo lo que les dijo, eufemísticamente. O sea, no, la palabra real es cobardes. Nosotros en la Snacky de la Yaqui de la Corner de Eléctrica, acá la oligarquía no conoce, eso tiene otra palabra. Usamos cobardes con una palabra que está muy mal usada, porque Alejandro Magno y Julio César caminaban por ahí, al menos por la mitad del camino, y de cobardes tenían lo que yo de siberiano. Me ven la cara, horrible, pero yo no soy siberiano. Chicos, que pasen frase polémica. El Viernes Santo es feriado en los países latinoamericanos y en los países cristianos, imagino yo. En Colombia es jueves y Viernes Santo, y hace 40 años era toda la Semana Santa feriada. Ya. ¿Por qué? Porque para los cristianos el Viernes Santo lo crucificaron luego de torturarlo a Cristo. Entonces el Viernes Santo no es un día para irse de farra. Si es que ustedes tienen un mínimo de coherencia con lo que dicen creer. Que yo entiendo que el 90% de los que dicen creer no tienen la menor idea de qué mismo es en lo que creen. Por una razón muy sencilla. No han leído ni las Escrituras, ni la doctrina de la Iglesia. Peor el catecismo de la Iglesia, que una cosa de este porte, ¿no? 1000 páginas. Pero lo elemental sí saben, ¿no es cierto? El Viernes Santo lo crucificaron al Señor, resucitó el domingo, según las Escrituras, al tercer día. Entonces, el Viernes Santo, traten de comportarse. Me estoy dirigiendo a los creyentes del cristianismo. No, a los que no son creyentes, pues problema de ellos. Habemos algunos no creyentes que igual respetamos las creencias de los otros, punto. Pero los que dicen que creen, por lo menos disimulen. Ya al Señor, asumiendo que exista, no lo voy a engañar nunca, ¿no? Pero a todos los demás, véalo, fulanito, qué bien que se portó el Viernes Santo. Por lo menos, por ser Viernes Santo, se ha portado como persona honrada, no robó. No pidió coimas en ninguna institución de cualquier gobierno central, cantonal, provincial o lo que sea. No se pasó un semáforo en rojo, no le pegó a la mujer de a los hijos, aunque sea en Viernes Santo. En vez de esa estupidez de que no como carne, compórtense. Que estoy seguro que de existir el Señor le va a agradar mucho más eso a que deje de comer carne. ¿Sabes qué? Nos vemos el lunes. Pasen bonito, ¿va? Chao. Andrea, muchas gracias. Un placer. RTP